Bien, en esta primera entrevista tendremos el placer de entrevistar al artista Hernán Arévalo. Estas entrevistas artísticas tienen el fin de explorar las labores que realizan las personas artistas en su área profesional, en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven y su mirada sobre los procesos investigativos para realizar una reflexión sobre sus experiencias y aprendizajes. Vamos. Hola, estamos en el estudio del artista Hernán Arévalo, quien amablemente nos ha recibido para realizar la siguiente entrevista. Muchísimas gracias, Hernán. Gracias a vos por la invitación. Muy bien, Hernán, vamos a empezar con las preguntas. Las primeras interrogantes serían, ¿de dónde nació el ser artista y cómo se define usted como artista? Sí, bueno, creo que a los 12 años ya a mí me encantaba el arte. Recuerdo que mi mamá compraba ahí una revista famosilla de la época, donde venía una parte de arte, donde venían artistas famosos, reconocidos. Me acuerdo que Frida Kahlo, cuando no era conocida, Picasso, Rembrandt, venía una pequeña página, una página y media, digamos, de la información del artista, y a mí me pareció demasiado interesante, ¿verdad? Conocer ese trabajo tan diverso en esa revista, que no era de arte definitivamente, pero yo ahí también me sentí, yo ya dibujaba muchas cosas en la escuela, de los de primer grado empecé a dibujar y todo. Pero yo ya ahí entendí que mi camino era el arte. Me sentía ya en el colegio un poco excluido del sistema educativo. Entonces me hice muy introvertido y ahí empecé a dibujar y a interesarme realmente en el arte. Bueno, ¿cómo me veo como artista? Me veo parte artesano, un poco investigador y un poco buscando la creatividad en mi trabajo, ¿verdad? Ver qué se puede rescatar de lo que ya se ha hecho, ver qué se le puede agregar el toque personal de uno, ¿verdad? Lo que llaman el estilo. Entonces sí me considero un poco artesano, un poco artista. ¿Podría usted hablarnos de su experiencia laboral a lo largo de su carrera artística, en los campos en los que se ha desenvuelto, los roles y tareas que ha tenido que desempeñar? Bueno, creo que lo primero que hice estando en Bellas Artes, ya en la carrera de pintura, fue ser asistente de grabado eh, del curso de Rolando Garita, y fue muy interesante porque, bueno, yo era de la carrera de pintura y pasaba más tiempo en el taller de grabado porque era más interesante, había café, había más polémica, se hablaba más sobre arte, mientras que en el taller de pintura la gente casi ni asistía, ¿verdad? Iba lo menos posible a pintar, era como un ambiente más solitario, y en realidad en grabado era toda una explosión. Ese fue mi primer contacto de laboral así artístico. Luego la parte de ilustrador, que fue muy interesante. Primero me acuerdo era el editorial. eh, Hice varias portadas religiosas para unos libros, el Day, para el Day, el editorial del Day. Eh,
Ahí hice como 3 portadas para libros de ese editorial y luego hice afiches para teatro, eh, también afiches, sí, y portadas para diferentes actividades artísticas, ¿verdad? De danza, de libros, de actividades poéticas. Entonces yo creo que esos fueron mis primeros pasos en la obra artística, fuera de mi obra, ¿verdad? De mi carrera. Y cotidianamente, ¿cuáles son tus quehaceres como artista del grabado, por ejemplo? Eh, bueno, primero yo diseño mucho, hago mucho diseño lineal con marcador, los cuales guardo, tengo cualquier cantidad guardados, entonces lo primero que yo hago es escoger un diseñito de ahí. Yo diseño muy pequeño, menos de una hoja bond, ¿verdad? Y de ahí lo amplío, busco la tabla que se adecue al diseño, lo paso y ya ahí empiezo a guiar y hacer la tabla, la primera tabla negra, y de una vez voy pensando en el color que puede llevar esa obra, ¿verdad? Lo que conviene, lo que no conviene, si quiero que sea alegre o menos alegre, y si es más, al rato más polémico, más triste. Entonces eso, digamos, son los primeros pasos que yo doy. Me encanta usar las gubias y luego viene la parte de impresión, que también es muy bonita, da muchas sorpresas y ya espera uno la obra final, ¿verdad? Pasar de la parte artesanal a la parte artística, donde ya ves el diseño, si te gustó, si le faltó algo, si se puede arreglar o no. Entonces, eso es más o menos mi quehacer diario. Es decir, que generalmente todas las obras o la gran mayoría parte de un papel y tus trazos sobre ese papel, así como un miniaturista, por decirlo. Así es, sí. Primero es un diseño pequeño, lo amplío, depende de la tabla que tenga o lo que yo quiera expresar con ese diseño. Si es algo más grande, más... A veces mis temas religiosos se convierten en algo más grande de lo usual que yo manejo. Entonces sí, todo comienza con los trazos. ¿Qué es para usted la investigación desde su mirada de artista? ¿Cómo la definiría? ¿Cree que la producción creativa puede concebirse como investigación en las artes? Sí, en mi búsqueda, se podría decir, mi investigación es muy visual. Yo compro muchos libros sobre arte, artísticos, sobre todo que tengan muchas imágenes, y hago una pequeña investigación. Luego leo un poco de teoría sobre esas imágenes, aunque lo que más me mueve es la parte visual, y considero la investigación muy importante. En mi caso, yo fui a dar unos cursos a la zona sur, a Terra, a gente de Recorré, y ahí viendo lo de las jícaras, me fascinó el trabajo de ellos, sobre todo la animalística, y en base a eso quise ampliar con el grabado, que ellos ampliaran su trabajo en base a lo que sean en las jícaras y que hicieran sus propios trabajos hilográficos. Eh, de eso salieron dos libritos, 2 libros y 2 exposiciones muy importantes, una en el Museo de Arte Costarricense y otra en el Centro Cultural Español. Entonces considero que eso fue
también una labor casi de 3 años de estar investigando. No estaba yo solo, pero fui parte de esa investigación. Tal vez para ampliar un poquito más esta parte, ¿cómo definiría usted la investigación en términos generales? Bueno, es de las cosas más importantes a la hora de crear, de querer crear algo, sobre todo si uno anda buscando algo novedoso o algo que no se ha planteado, ¿verdad? En esos campos de la academia. En mi caso, yo tomo muchas fotografías de dibujos de la calle, de grafitis, eh, de libros, hago recortes de revistas y hago un tipo de investigación, digamos, menos académica. Eh, Todo conforme a lo que sean mis búsquedas en ese momento, ya sea urbanas, religiosas. Para mí es muy importante esa parte de buscar las imágenes y guardarlas para, para el presente o el futuro, ¿verdad? Tener esas bases ahí guardadas. Ujú. ¿Ha escuchado sobre lo que es investigar sobre arte en la academia, para la academia y desde la academia, y lo que implica ese proceso? ¿Podría contarnos al respecto? Sí, creo que el trabajo parte de lo que hacen los museos nacionales, parte de editar los libros de las muestras, de las exposiciones. Es una parte investigativa que ayuda para después otros investigadores a nivel universitario puedan seguir con ese estudio de determinado tema. Eh, Me parece importante el trabajo de investigación que se hace en ese campo, ¿verdad? En el campo académico, porque pienso que cada vez es menos rígido y académico, ¿verdad? Más bien, a veces hay otras alternativas que ya se están haciendo para investigar que no sea tanto la parte académica como uno la conoce, ¿verdad? Bien, con la intención de ahondar un poco más con cada pregunta, a pesar de que pueda parecer reiterativo, vamos a insistir en este tema de la investigación para poder traer a la luz recuerdos que están ahí y que pueden ser material de la narración que estamos construyendo. ¿Ha participado en procesos de investigación como artista? ¿Podría narrarnos sus experiencias? ¿Qué temas se han investigado? ¿El tipo de participación que ha tenido en el proceso? Y de no haber participado directamente en alguna investigación, ¿ha estado cerca de algún proceso de alguna persona o equipo que sí han realizado este tipo de investigaciones? ¿Podría contarnos su experiencia? Bueno, he tenido personalmente, he organizado exposiciones, una que se llamaba Brevario sobre el grabado nacional. Esa exposición se hizo en la UCR y tuve que investigar un poco sobre los maestros del grabado
en Costa Rica, Amiguetti, Luis Espinosa, Adrián Arguedas, algunos otros, Max Jiménez, Luis Paulino Delgado, para poder juntar una muestra representativa un poco de esos primeros maestros, otro Juan Luis Rodríguez, que recuerdo, para poder juntar una pequeña muestra, porque por eso era el título de Brevario, sobre el grabado costarricense, ¿verdad? Y qué expectativas o qué nuevos prospectos en el grabado estaban surgiendo, ¿verdad? O quienes estaban como en el límite de lo joven y lo ya artistas reconocidos. Entonces yo hice esa investigación, no muy grande, pero lo suficiente para poder lograr hacer esa exposición. Lo otro, bueno, estuve cerca del libro que se hizo sobre el grabado costarricense, tinta y papel. Estuve cerca de más o menos cómo era el proceso. No participé, pero sí sé cómo se hizo el proceso, que fue largo, casi de 6 años, mucho buscando los permisos de los artistas para poder presentar la obra, o de los familiares que ya tenían la obra. Lo de la edición, la parte teórica, lo de la edición del libro, ¿verdad? Que fue en el editorial de la UNED. Entonces sí estuve, ¿cómo se llama eso? Un poco al tanto de ese proceso. Además de eso, usted cuenta con varias publicaciones de sus obras, ¿verdad? En formato de libros. Sí, tengo H. Arévalo en blanco y negro y H. Arévalo a color. Uno es de la edición, el primero en blanco y negro, de la edición del editorial Perro Azul, perdón. Y Arévalo a todo color es de el editorial de la UCR. Y creo que fue el de color en el 2008 y el primer libro en blanco y negro en el 2000. Hubo un patrocinio de Ivos para ese libro, recuerdo. Y ahí con los 2 libros, la ayuda del investigador y historiador y de todo, Andrés Fernández. Ajá, muy bien. Me gustaría preguntarle si, además de su trabajo plástico, usted ha sistematizado este conocimiento en algún texto, o lo ha dejado, o lo tiene pospuesto eso, digamos. Sí, eso lo tengo pospuesto, pero sí sería interesante, sobre todo esa parte que no le llega al alumno del aula, ¿verdad? Esas pequeñas toques finales del grabado, ¿verdad? Cosas que solo con el tiempo uno logra entender. Entonces tal vez adelantarle al alumno esa parte para que ya también lo difundan y sea un trabajo más fluido, más rico, ¿verdad? ¿Cree usted que la investigación de las artes debe ser distinta a la que se hace en otras áreas del saber, como por ejemplo las ciencias? Es decir, ¿debe ajustarse a los requisitos rigurosos y cientificistas que se exigen, por ejemplo, en las universidades? Sí, yo pienso que no debería ser tan científico. Pienso que ya se ha transformado mucho al hacer las tesis,
por lo menos en Bellas Artes, en artes plásticas, perdón, y ya toman en cuenta, digamos, exposición. Una exposición puede ser una tesis, si está bien redactada, si está, ¿verdad?, teóricamente bien, eh, qué sé yo, un mismo libro editado, eh, puede ser tomado en cuenta. Yo creo que ya eso ha ido cambiando, me parece, por lo menos lo que yo he visto en artes plásticas, digamos mi actividad en la zona sur, en Térraba o en Recurré, puede ser tomado ya si se hace escrito, si todo el método que llevé y todo, puede ser una tesis en la UCR. Entonces yo creo que eso ha ido, se ha ido haciendo más ágil, ¿verdad? Menos académico. Una última pregunta para don Hernán Arévalo. Desde su lugar de artista en el campo en que se desempeña o se ha desempeñado, ¿qué le gustaría investigar en adelante? ¿Cómo y para qué? Sí, en mi trabajo siempre está la inquietud de el tema religioso, la iconografía religiosa. Me gustaría hacer una investigación del arte aquí colonial, y lo que ha aportado artistas como Jorge Gallardo, el mismo Amiguetti, que a pesar de no ser religioso, él como persona eh, hizo mucho el tema religioso en grabado. Y hacer una investigación sobre eso, un poco entrando a mi trabajo también, que yo he tratado de meterme mucho en ese tema, que yo creo que ha sido descuidado en el país por varias circunstancias, ¿verdad? Lo han dejado un poco de lado, y es uno de los temas que yo creo que está todavía en el aire, de investigar mucho, más que este es un país altamente religioso, y sin embargo ese campo ha sido descuidado. Y la importancia de todas las costumbres que hay, ¿verdad? Casi de sur a norte y de este a oeste, de tantas muestras de cultura religiosa. Entonces tratar de investigar todo eso Muy del bien. país. Muy bien.